Bien, vamos a abrir nuestra Biblia hoy día en Lucas capítulo 11, versículos 14 y vamos a estudiar allí hasta el versículo 26. Eh, Vamos a leer y vamos a estudiar. Dice, estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo, y aconteció que salido el demonio, el mudo habló y la gente se maravilló. Pero algunos de ellos decían, por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Belcebú echo yo fuera los demonios. Pues si yo echo fuera los demonios por Belcebú, vuestros hijos, ¿por qué los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Este mundo en que nosotros vivimos es un mundo que está partido en dos. Es un mundo que está dividido en dos. Y probablemente pensarás cuáles son esos dos bandos. ¿Ya? Este mundo no está dividido en izquierda y derecha. Este mundo no está dividido entre un partido político u otro partido político. Este mundo no está dividido en razas blancas o razas negras. Este mundo no está dividido en azules o blancos, ¿no? En la U o Colo Colo. No. Este mundo está dividido en aquellos del reino de Dios y aquellos del reino de las tinieblas. Nosotros estamos viviendo en un mundo dividido. Y nosotros hoy vamos a ver esto justamente, la presencia de dos reinos y cuáles son las características de esos reinos, que son muy diferentes, obviamente, y que cada persona de este mundo pertenece a uno de esos dos reinos que el Señor Jesucristo nos va a enseñar acá. Vamos a ver varias cosas interesantes. Entonces, tenemos un mundo partido en dos. Y cuando nosotros vemos que ocurren tantas cosas en este mundo, tantas cosas como que son complicadas, que son, podríamos decir, eh, difíciles, que son complejas, ¿no? Vemos, por ejemplo, el tema que ocurre con el racismo y un montón de situaciones que nosotros vemos en nuestros días, pero finalmente la explicación de todo lo que ocurre en este mundo no es ni más ni menos es que este mundo tiene un príncipe y ese príncipe de este mundo es Satanás. Satanás es el príncipe de este mundo. Él es el que gobierna este mundo. Él es el que está detrás de toda la maldad que hay en el mundo, ¿verdad? Pero fíjense ustedes que Jesús vino para justamente con su luz vencer las tinieblas. Y lo que nosotros estamos viendo acá, y lo primero que nosotros vemos aquí, si vas allí al verso que acabamos de leer, verso 14, te vas a dar cuenta que Jesús sigue haciendo su obra. Dice, estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo. Y aconteció que, salido el demonio, el mudo habló. Lo que nosotros primero vemos acá, que Jesús continúa su ministerio. Recordemos nosotros que Jesús también ya en esta etapa del ministerio está caminando hacia Jerusalén, ya está en sus últimas etapas de ministerio. Él va a la cruz, lo ha anunciado varias veces a sus discípulos,
y ocurre este hecho, Él sigue haciendo la obra de su Padre Celestial. Recordemos que Jesús vino a este mundo con una misión bien específica, y esa misión fue morir en la cruz del Calvario, entregar su vida y dar su vida por la humanidad, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que pueda venir a tener vida eterna por la fe en Jesucristo, por la fe en Él, en su sacrificio. Y resucitó al tercer día con poder, venció la muerte, venció las potestades de las tinieblas, venció a Satanás, triunfó. La cruz es un lugar de triunfo para el cristiano. No es un lugar no es un lugar que diga ahí se murió todo. No, es un triunfo, porque su sangre, la sangre de Cristo, nos limpió de todo pecado, y la resurrección fue un triunfo al vencer la muerte. Es algo que complementa. Ahora podemos tener vida eterna. Y ya la muerte que entró por el pecado del hombre ya no tiene potestad sobre nosotros los hijos de Dios. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Dice, ¿dónde está? ¿Dónde está ese daño que le causabas al hombre? Para el cristiano ya no es. Para el cristiano ya la muerte es el pasaje, es el tren para la estación donde te lleva a la eternidad, al encuentro con Jesucristo. Pero si hay algo que nosotros vemos en estos pasajes, es que obviamente Jesús vino a que el hombre pudiera encontrar en Él la luz. Él es la luz. No hay tinieblas en Él. Y Jesús, una de las cosas que vino fue a quitar la venda de los ojos de nosotros. Él vino dice la Escritura, Él vino a dar vista a los ciegos. Y esta es una de las evidencias de que Jesucristo era el Hijo de Dios. El que los demonios eran expulsados de las personas, en que los demonios salían de ellos, en que Jesús daba libertad, traía libertad a los cautivos, a los presos, vino a dar vista a los que no veíamos, vista a los ciegos. Esa es la obra que Jesucristo vino a hacer, a darte vista cuando tú no veías, a darme vista a mí cuando yo no veía, a liberarme cuando estaba esclavizado de mis pasiones, de mis pecados, de mis deseos. Y Él vino a traernos a nuestra vida libertad. Y eso es lo que Jesucristo ha estado haciendo en su ministerio. Ha estado trayendo libertad al cautivo. Y una vez más nosotros vemos aquí a una persona que estaba muda. Y se nos especifica aquí que, fíjense ustedes, que es una de las, creo, pocas, tal vez la única, lugar donde nosotros vemos que a causa de la posesión demoníaca, una persona sufre como está mudo. Es el único lugar, ¿ya? No podemos tomar esto como algo generalizado. No quiere decir que una persona porque esté muda, o porque esté ciega, o porque esté enferma, está endemoniada. No, eso no nos enseña las Escrituras. ¿Cuántos demonios ha expulsado Jesús? Y ninguno de ellos tenía enfermo a estas personas, no es que ellos los enfermaban. Claro, obviamente les dañaban físicamente, ¿ya? Pero tenemos que hacer una salvedad, tenemos que hacer una separación. Cuando es una enfermedad, es una enfermedad, es algo biológico, no espiritual. En cambio acá, nosotros vemos que hay una enfermedad, la persona está muda, pero era a causa no de algo físico, sino de algo espiritual. Aquí lo especifica bien Jesús, o sea, el relato de Lucas, perdón. Y Lucas, recordemos que era médico. Entonces Lucas sabía bien y sabía perfectamente, de acuerdo a porque él está investigando, y como un buen investigador y médico y científico, él no va a poner cosas en su investigación que no pueda probar, que no pueda comprobar además. Entonces recordemos que Lucas era un médico, ¿ya? No era un charlatán cualquiera, era un médico y discípulo de Jesús. Y obviamente indagó e investigó diligentemente lo que tenía que ver, todo lo que tenía que ver en lo concerniente a la vida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros vemos que Lucas nos escribe aquí y nos hace esa diferenciación, en que era un espíritu
maligno el que lo tenía mudo. ¿Ya? Este es el único momento que nosotros vemos algo así. Por eso es que no podemos generalizar. Mucha gente dice, esta persona se enfermó porque el diablo está con él. No significa eso. La enfermedad es una cosa que a todos nos puede dar. Cristianos y no cristianos, creyentes, no creyentes. Finalmente, recuerden ustedes que el apóstol Pablo sufrió con un aguijón en la carne durante toda su vida. Lo único que sabemos que era algo que le dolía mucho, porque era un aguijón en la carne. ¿Qué es un aguijón? Un pinchazo fuerte. Y él pidió a Dios 3 veces por ese problema que él tenía. Imagínate, podíamos decir, como Pablo sanó muchas personas, ¿cierto? Sí, claro, el Señor lo usó también para usar a otras personas, pero en lo que pidió para él, en una sanidad para su cuerpo, el Señor no se la concedió. Le dijo, bástate mi gracia. Qué tremendo, ¿cierto? Pero el punto al que quiero llegar es que Pablo tenía una situación delicada en su cuerpo. También Pablo era ciego, fue quedando ciego. En una de sus cartas dice, mirad con cuán grandes letras os escribo, porque ya él veía poco. Entonces, bueno, estamos más o menos similar, para allá vamos. Todavía me cuesta usar esto, pero Pablo tenía ese tema, o sea, él también iba quedando ciego. Entonces, hermanos, no, el hecho de que nosotros nos enfermemos no significa que tú seas un poseído por un demonio o algo por el estilo. No es así. Este es un caso específico en que Lucas lo especifica de una manera clara, de que hay un demonio pero dice, fíjate bien usted, que era mudo. ¿Ya? ¿Quién era mudo? ¿Él, es la persona o el demonio? ¿Verdad? Entonces, el demonio era mudo. ¿Qué significa esto? Esto es un detalle importante, porque en la época de Cristo había más personas que hacían un trabajo así como, podríamos llamarle exorcismo, ¿verdad? Tampoco podemos negar nosotros que está ese reino. Y eso es lo que vamos a ver hoy día. Que hay un reino de Satanás, que hay un reino de las tinieblas que está presente en el mundo. ¿Ya? Y que está operando en nuestra época, en nuestro tiempo, con mucha fuerza. Y a medida que nosotros nos vamos acercando hacia el rapto de la iglesia, la fuerza de las tinieblas aumenta. Y seguirá aumentando. Poco a poco. Lo vamos a ir a ver un poquito más adelante eso. La fuerza y el poder de Satanás va en aumento. El espíritu del anticristo ya está en acción, dice la Escritura. Aunque el anticristo no está, pero el espíritu del anticristo desde los tiempos de los apóstoles que está con fuerza manifestándose, pero cada vez con mayor fuerza. Y la Escritura dice que no se manifiesta el hijo de perdición, este anticristo, solo por una cosa, porque hay algo que lo detiene, y ese algo es su iglesia y el Espíritu Santo. Y cuando seamos quitados, entonces, ¡fa! Imagínate, la fuerza de este reino de las tinieblas, con toda su maldad, va a empezar a operar en el mundo. Y si pensamos que hoy hay cosas malas, ¡oh! Después que nosotros nos vayamos, después que ocurra el rapto, las cosas que van a ocurrir en este mundo serán terribles, terribles, insoportables, porque el reino de las tinieblas se va a manifestar total y completamente. Entonces, en los tiempos de Jesús, mis hermanos, el reino de las tinieblas está operando. Está operando. Es un mundo real. Los demonios son reales. Y fíjense ustedes que, mire, vamos a Efesios. Vamos a Efesios capítulo 6, versículo 12. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, ¿ve? No es algo humano,
sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hay un mundo espiritual que no vemos, y en este mundo hay dos reinos. Y uno de ellos es el reino de Satanás y sus demonios, que están operando en nuestro tiempo. Y está operando desde, obviamente, desde la caída, desde la expulsión de Satanás, desde la creación del mundo. Satanás presente en el huerto de Edén, engañando. Y ha estado presente en toda la historia de la humanidad. Hasta nuestros días sigue presente y cada vez con más fuerza este príncipe de las tinieblas, este Satanás que mantiene a las personas cautivas, que mantiene a las personas prisioneras. Prisioneras. Las personas de este mundo que no conocen a Cristo sin saberlo son prisioneras de este reino, del reino de las tinieblas. Y fíjense ustedes que entonces, ¿por qué digo y hago hincapié en que este demonio era mudo? Dice, echando fuera un demonio que era mudo, ¿cierto? También estaba mudo el hombre, la persona, lo que hablábamos antes, pero también era mudo el demonio. ¿Qué significa eso? Antiguamente había una creencia, bueno, había muchos exorcistas, como les mencionaba, en la época de Jesús. Y ellos, para echar fuera un demonio, le preguntaban el nombre. Esa era como la, entre comillas, la técnica que usaban. Entonces, cuando un demonio no sabía y ni decía su nombre, entonces era todo una encrucijada. No podían echar fuera un demonio así. Estos exorcistas de aquel tiempo, ¿por qué? Porque ellos, o sea, debían preguntar el nombre y cuando no tenían el nombre, no podían hacerlo. Pero acá nosotros vemos a Jesucristo. No importa que el demonio no le diga el nombre, ni sepa nada. No, Jesús, el Hijo de Dios, tiene el poder para echar fuera este demonio que ni siquiera le habló. ¿Te fijas? Ahora, fíjense ustedes lo que pasó una vez que el demonio mudo salió de también esta persona que estaba muda. Dice que el mudo habló. El mudo habló. ¿Ves? ¿Ves cómo Jesús vino a este mundo a traer libertad, a dar vista a los ciegos, a liberar a los presos de las cárceles, a dar libertad a los cautivos? Yo estaba en esclavitud. Yo estuve en esclavitud del pecado por años, preso de mí mismo, de mis pasiones y de mis deseos. Recuerdo bien mi vida antes de venir a Jesucristo. Vino Jesucristo, tomó todo eso y fue como haberme soltado las cadenas ese día. Fue como decir, ¡ay, por fin estoy libre! Fue un grito de libertad el día que Cristo vino a mi vida. Fue decir, estoy libre. Cristo puso su espíritu en mí y de ahí comenzó una transformación en mi vida poco a poco. Y sigo, no tengo los problemas resueltos en mi vida. No tengo todos los problemas resueltos. Pero quiero llegar a la meta. Y estoy corriendo para llegar. Jesús vino a traer libertad a tu vida. Si estás siendo esclavo de algo, si tú no has entregado algo al Señor, entrégaselo esta mañana. Tienes que entregárselo. Áreas de tu vida que no le has entregado al Señor, que están ahí todavía encerradas, todavía en cautividad, entrégaselas al Señor. Entrégale y permite que el Señor señoree sobre tu vida en aquellas áreas en que todavía no lo está haciendo. Porque Él te vino a traer libertad. Ahora, ¿cuál fue la reacción de la gente? Fíjense ustedes la reacción. Hay tres reacciones distintas en estos pasajes. La primera reacción es de personas que se maravillaron. Dice el verso 14 al final, y la gente se maravilló. O sea, hubo un grupo que vio eso
y dijo, wow, o sea, qué increíble. Claro, porque el demonio no le habló, el demonio no dio ni reveló su nombre. Entonces la gente dijo, wow, o sea, esto realmente estamos frente a alguien que realmente rompió todo lo establecido y lo visto por nosotros. Esto no tenía ninguna explicación posible. Al menos que Jesús sea lo que es, haya sido lo que es, ¿no? El Hijo del Dios viviente que vino a traer salvación, buenas noticias y libertad a este mundo cautivo. A no mediar eso. Y eso era. Pero la gente, como no sabía bien todavía, pero ellos se maravillaron. Decían, ¿qué onda este Jesús? O sea, el demonio no le habla y sale igual. Y comenzó a ver esa diferencia. Pero hubieron otras dos reacciones, curiosamente, de religiosos. Verso 15, pero algunos de ellos decían, por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Hay otro grupo. Aquí hay otro grupo. Aquí hay otro grupo que pensó y que se explicaba esto porque ellos no querían aceptar a Jesucristo. Y cuando alguien no quiere aceptar a Jesucristo, empieza a maquinar en su corazón contra él. Aquí no hay terreno neutral. Frente a Jesucristo no hay terreno neutral. O creemos en Jesucristo y tomamos todo lo que Él nos dice, o realmente dudamos de Él y nos ponemos en el otro lado. Aquí hay una duda de estos religiosos y nos dicen, por Belcebú, príncipe de los demonios, fuera los demonios. O sea, ellos están diciendo, Él puede hacer eso porque Él es un demonio, porque él invoca a los demonios, Él invoca al príncipe de los demonios, Belcebú, que es una palabra que radica del Antiguo Testamento, que tiene que ver con el Dios con dioses paganos. Entonces, como ellos no encontraban una explicación a lo que Jesús hizo, porque nadie lo había hecho, sacar un demonio que no revelaba su nombre, entonces ellos buscaron excusas, porque de lo contrario tendrían que haber aceptado que Jesucristo era el Hijo de Dios. ¿Me entiendes? Pero como no quisieron aceptar el hecho de que Jesucristo era el Hijo de Dios, buscaron la manera de bajarle el perfil a lo que hizo y de menospreciar lo que él hizo. Y cuidado, hermano, mira, aquí está el tema. Aquí está el tema. Cuando nosotros no creemos que Jesucristo es lo que dijo ser, cuando no creemos que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente, y no lo hemos tomado para nosotros, una verdad en nuestro corazón, porque una cosa es creerlo, otra cosa es seguirlo. Si nosotros no lo tomamos como verdad para nuestra vida y lo ponemos en nuestro corazón y hacemos y pedimos que Jesucristo entre en nuestra vida y lo seguimos, vamos a terminar y vas a terminar como estos hombres. Estás en el otro lado. Estás poniendo en tela de juicio, en duda al Hijo del Dios viviente y te transformas en una persona que está en tinieblas, que está esclavizada. Cuando tú todavía no has venido a Cristo, estás esclavizado, esclavizada. Cuando todavía tú no vienes a Jesucristo, cuando tú no te has sometido a Él, tú estás esclavizado. Estás sometido al príncipe de las tinieblas. Eres parte del reino de las tinieblas, déjame decirlo. O sea, la Escritura lo dice, es así. Ellos están acusando de que este Jesús está echando fuera demonios por el príncipe de los demonios, pero los demonios son ellos. Ellos eran los que estaban siguiendo al príncipe de los demonios, porque no estaban recibiendo el Mesías, el Hijo del Dios viviente, a quien el Padre había enviado a este mundo para solucionar el tema de nuestro pecado, para solucionar el tema de nuestra maldad, para limpiarnos de toda maldad y para traernos y para quitarnos del reino de las tinieblas y traernos al reino de la luz.
Y nosotros no hablamos de la luz, algo así como la energía de la... No, 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 no. La luz, cuando hablamos de la luz, hablamos de Cristo, de su persona y de las escrituras. ¿No? No hablamos de la luz así, una nebulosa. No, no, no. Hablamos de la persona de Cristo y su palabra. Entonces estas personas no estaban aceptando eso. Segundo grupo, había otro grupo y otro grupo también reaccionó, pero mira cómo reaccionó este otro grupo. En el verso 16, otros, para tentarle, es decir, para acusarlo, para buscar alguna falla, le pedían señal del cielo. Vamos nosotros a ver más adelante el tema de las señales. No me voy a detener aquí, porque Jesús les va a responder a estas personas. Vamos a verlo la próxima semana. Pero, importante esto, piden una señal. ¿Qué señal? Si Jesús fue la señal que Dios nos envió. Hay gente que está pidiendo toda la vida señales. Señor, dame una señal, dame esta señal, de la otra señal, que la señal. Dios ya habló por su Hijo Jesucristo. Esa fue la última señal que Dios dio a este mundo para que el mundo venga a tener comunión con Él. Esa fue la última palabra de amor de Dios a este mundo. Ahí está. Y fue el mayor acto de amor que el Padre mostró por este mundo porque envió a lo mejor que tenía. A su Hijo Jesucristo. Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Jesucristo, cual Hijo obediente a su Padre, traspasó los umbrales de la eternidad para venir a caminar como uno de nosotros y bajar el reino de los cielos a tanto, bajarlo y descender tanto, que vino a nuestro nivel. Se puso como alguien de carne y hueso como tú y como yo. Para que ya no estuviera Dios por ahí arriba, sino que Dios estuviera entre nosotros. Hebreos dice que Dios, habiendo hablado de muchas maneras y por medio de muchas personas, por los padres y los profetas en el Antiguo Testamento, que todos hablaron de Jesús, en estos postreros tiempos nos ha hablado por su Hijo. Y la mayor señal, y si tú eres uno de los que pide señales, aquí está la señal. Jesús es la señal. Jesús descendió del cielo para traernos vida eterna, para traer buenas noticias de salvación para ti y para mí. Para ti y para mí. Entonces, ¿qué señal pedían estas personas? ¿Verdad? Interesante. Pero mira, ¿cuál es la respuesta de Jesús? Versículo 17. Mas Él, Jesús, conociendo los pensamientos de ellos. Jesús conoce y discierne las intenciones de nuestro corazón, sabe y conoce nuestros pensamientos y a Jesús no lo podemos engañar. Podrás engañarme a mí, podremos engañarnos entre nosotros, pero a Jesús no lo podemos engañar. Él sabe lo que somos. Él sabe y conoce nuestras maquinaciones del pensamiento, nuestro corazón. Y Él conoce a esta gente. Sabe por qué lo está haciendo. Sabe las intenciones de su corazón. Y las intenciones de su corazón, fíjense que son simplemente rechazar a Cristo. En Mateo 12, que está este mismo pasaje, esta misma historia, este mismo recuento, después de esto, Jesucristo les habla de la blasfemia contra el Espíritu Santo. En el fondo, estas personas están rechazando el testimonio del Espíritu Santo. Están rechazando a Jesús como el Hijo de Dios. ¿Se acuerdan cuando Pedro respondió a la pregunta de Jesús, cuando Jesús le preguntó a sus discípulos, les preguntó y le dijo, ¿qué dice la gente que soy? Y ahí empezaron todos, unos Elías, otro uno de los profetas, ¿y ustedes quiénes son? La pregunta ahí, ¡pum!, a los discípulos. Pedro dice, revelado por el Espíritu Santo,
tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque eso no se te fue revelado por carne y sangre, sino porque el Espíritu Santo te lo reveló. Y el Espíritu Santo revela a la persona de Cristo en nuestra vida. Y cuando yo no creo en Jesucristo, me transformo en un blasfemo contra el Espíritu Santo. Porque no estoy creyendo el testimonio del Espíritu Santo. Por esto este pasaje está inserto en Mateo, también después relata el tema justamente a partir de esto, de la blasfemia del Espíritu Santo. Y eso es lo que está pasando con estas personas. Estas personas están rechazando a la persona del Señor Jesucristo, están rechazando al Hijo de Dios y están en el reino de las tinieblas. Mira, ¿qué más le responde el Señor Jesucristo más adelante? Dice, versículo 17, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Beelzebú echo yo fuera los demonios. Pues si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Mas, si por el dedo de Dios echo yo fuera demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Aquí Jesucristo nos destapa la olla. Aquí Jesucristo nos dice, miren, miren, ¿cómo voy a estar haciendo? Y nos está describiendo que hay un reino de Satanás y que es un reino que está unido, no es un reino dividido. El reino de Satanás es un reino que está unido y que su finalidad es exactamente la misma. ¿Y cuál es la finalidad del reino de Satanás? Destruir, matar, destruir al hombre, devorar al cristiano, engañar a las personas. Eso hace. Eso es el reino de las tinieblas. El reino de las tinieblas vino a engañar a las personas, a ponerle la venda, a tenerlas esclavizadas. Y para eso, está claro, tiene a sus demonios. Ahora, no pensemos que Satanás y los demonios son estos tipos que nosotros vemos como caricaturizados, con esta horqueta, con una cola de flecha, así como con cachos, ¿verdad? Ellos engañan sutilmente a las personas. Y hoy día vemos su accionar en las grandes élites del poder del mundo. Hoy día vemos el poder y el príncipe de las tinieblas y los demonios pasearse en las sedes de la ONU, en las sedes de la OMS, en las sedes de los partidos políticos, en los palacios de gobierno, en el Vaticano. En todas partes el príncipe de las tinieblas anda y hoy día se disfraza de intelectual. Se disfraza de intelectual. Haciendo creer a las personas y aceptando, por ejemplo, que la diversidad sexual está bien. Leí hace unos días atrás que hay un movimiento que defiende la relación, la pedofilia, y que el movimiento LGTB ya los tiene considerados, y que hay unos puntos que ellos van a ir pidiendo más adelante, de que haya que un hombre mayor, por ejemplo, de mi edad, de 40 o 30 o 50 años, que quiera tener una relación sexual con una niñita de 12 años, y si esa relación es consensuada, entre comillas, estaría bien. Quieren hacer ese tipo de cosas. ¿De dónde sale todo eso? De la profunda, de lo más profundo del reino de las tinieblas, de Satanás mismo y sus demonios. Ahora, están engañados. ¿Dios puede transformarlos?
Por supuesto. Y oramos por eso. Y Dios ama al pecador. Los quiere transformar. Pero no tapemos la visión, la vista. O sea, aquí el enemigo y Satanás está engañando al mundo entero. Lo está engañando, lo tiene bajo su dominio. Y Jesús está describiendo este reino como un reino unido. El reino de Satanás está junto. Dice, ¿cómo permanecería su reino si yo por Belcebú estoy echando fuera a los demonios? O sea, si los demonios entre ellos mismos se están peleando, ¿cómo sería posible eso? ¿Cómo prevalecería un reino? Y el reino de Satanás está firme, trabajando unido. Ahora, ¿sabe cuál es lo triste de esto? Que nosotros los cristianos muchas veces no trabajamos unidos por el reino de Dios. Eso es triste muchas veces pensarlo. Que nosotros también hemos puesto divisiones. No digo que en las doctrinas esenciales estamos de acuerdo, ¿sí? O sea, las doctrinas esenciales son esenciales, importantes. Eso no se tranza. Pero muchas veces no nos unimos como iglesia de Cristo, como cuerpo. Y no luchamos por la causa de Cristo, sino por hacer crecer nuestra denominación o por hacer crecer nuestro movimiento. Más que por la causa de nuestro Señor Jesucristo. Ojo con eso. Ojo con eso. Pero el reino de Satanás está unido. Y está unido y cumpliendo el plan de la cabeza que es Satanás. Y con todo su ejército de demonios y potestades de las tinieblas, tiene al mundo completamente engañado. Engañado. Ahora, todo reino entonces dividido contra sí mismo es asolado, no permanece. Pero el reino de Satanás está unido y trabajando en conjunto por una cosa: destruir todo lo que esté a su paso, destruir la creación máxima de Dios, que somos nosotros los seres humanos. Porque nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, y Satanás lo que quiere es destruirte. Destruir al ser humano. La IA, en todo este tiempo de cuarentena, salió todo de nuestro corazón, todo del corazón del hombre. Aumentó la violencia intrafamiliar. Aumentaron las violaciones dentro intrahogar, los abusos sexuales intrahogar. ¿Qué es eso? No es más sino que la obra de Satanás en la vida de las personas. Pero tenemos una responsabilidad. El hombre tiene una responsabilidad. Tiene la responsabilidad de tomar una decisión por Jesucristo, de cambiar eso y de cambiar el curso de su vida y pasar de las tinieblas a la luz. Cuando vienes a Jesucristo, cuando vienes a Él y te rindes a sus pies y dices: Jesús, tú tienes la razón. Tú tienes la razón, yo soy un pecador. Tú tienes la razón, yo todo lo que hago es porque mi corazón está mal. Y perdóname, Jesús, y levántame, Jesús, y ahora quiero seguirte, y ahora sé que tu palabra, la Biblia, es la que tengo que leer y tengo que ver en ella lo que tú quieres para mí. Y no dejarte pautear por el mundo, por la prensa que... Mejor no hablamos de la prensa. Satanás también se pasea en los canales de televisión, en la prensa, en los noticieros. Tiene los medios de comunicación. Por eso a Dios gracias, agradecía porque podemos tener este medio. Y miraban mis pastores de nuestra congregación de la CAPI, de otras iglesias también de sana doctrina, que ponen sus estudios bíblicos en línea, y eso me emociona porque lo que no podíamos hacer o lo que no hicimos cuando estábamos fuera, ahora la palabra va a llegar al mundo entero por internet. Imagínate.
Estamos en tiempos que tenemos que predicar de Cristo y su salvación y la luz de Cristo, que vino a derrotar, que derrotó a las tinieblas, y que cuando viene Cristo a mi vida, es como, antes de venir a Cristo, es como que nuestra vida era una bodega llena de telarañas, porque así la tenía Satanás, llena de caos y de desorden, en oscuridad donde no podía ver claramente. Pero cuando le entrego mi vida a Cristo, es como si viniera Cristo y encendiera ¡pah!, el interruptor de la luz de la bodega, y aparece y empiezo a ver mi vida. Él empieza a limpiar, Él limpia mi corazón, limpia mi vida, pero empiezo a ver todo lo que soy. ¡Wow! Yo hacía esto, y mira lo que me está diciendo Dios acá, me está diciendo que esto no. Y me ama, y me habla. ¿Sabes qué? Esa es una experiencia maravillosa cuando Cristo vino a la vida de nosotros, cuando vino a mi vida, fue increíble. Él con su luz vino a llenar todo y a limpiar todo. Maravilloso. Entonces, hermanos, el reino de Satanás es real. Y está unido luchando contra todo lo que se llama Dios, Cristo, Espíritu Santo, y contra los hombres que hemos sido creados a imagen de Dios. Y lo único que quiere es que tú te suicides, que tú te mates, que tú te destruyas, que creas intelectualmente mentiras, que abraces causas mentirosas y te desvíes y caigas a sus brazos. Satanás sabe que se va a ir al infierno, ¿sabe? Él sabe que le espera el lago de fuego, si no es tonto. Pero no quiere irse solo. Él quiere llevar a las personas. No les crea. Él es mentiroso. Es un mentiroso, el padre de mentira. Dice la Escritura que cuando habla de mentira, de suyo mismo habla, porque es el padre de la mentira. Deja de vivir tu vida mundana, tu vida lejos de Dios. Y si tú no has conocido a Cristo, ven a Jesús, ven al reino de la luz. Él tiene para ti todo lo que tú necesitas. Él te va a dar vida eterna. Y Él te va a dar la paz que tú tanto buscas. Pero Satanás es así. Ahora, versículo 21, vamos rápido. Cuando el hombre fuerte... antes. Verso 20. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Qué hermoso, ¿cierto? Es lo que hablábamos recién. Jesús está echando fuera demonios. Jesús está trayendo libertad al cautivo. Jesús está sacando la venda de los ojos de los hombres. Cortó las cadenas de esclavitud. Y ahí me gusta esa palabra, dice, ciertamente. Es decir, así es. Una total y absoluta confianza. El reino de los cielos ha llegado a vosotros. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso que el reino de Dios ha llegado a nosotros si nosotros vemos a nuestro alrededor y vemos la maldad y vemos las injusticias y vemos un montón de cosas? Sí, ha llegado a nosotros por medio de Cristo, a nuestro corazón, poniendo su palabra dentro de nuestro corazón. Y ya nosotros ya no vivimos para el reino de este mundo, ni para el reino de las tinieblas. Ahora somos parte del reino de Dios. Hemos sido traídos por Cristo a este reino y Él ha puesto su palabra en nuestro corazón para que practiquemos los principios de este reino, que rigen este reino, que es muy distinto a los principios que rigen el reino de las tinieblas. El reino de Dios ha llegado a nosotros en la persona de Cristo. El que traspasó el umbral de la eternidad, el que vino a hacerse un hombre como tú y como yo, para mirarme a los ojos frente a frente. Ya no tengo que mirar así, ahora tengo que mirar a Jesús frente a frente. Porque Jesús vino a traer ese reino cerquita. Es la persona de Cristo, en su humanidad, como hombre. Qué increíble. La pregunta que podríamos hacernos, ¿qué tanto se acercó el reino de los cielos? Porque escuchábamos, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué tanto se acercó?
Se acercó tanto que tomó forma de hombre y estuvo entre nosotros. Así de tanto se acercó Jesús a nuestra vida, a esta humanidad perdida, a esta humanidad engañada por Satanás. Y ahí está Jesús, todavía disponible para ti. Ahora sí, versículo 21. Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él, le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. En estos reinos, aquí hay un choque de reinos. El reino de las tinieblas y el reino del Cristo, el de la luz, el reino de Dios. Y acá se nos dice que el hombre fuerte armado, defendiéndose a Satanás, mira cómo se describe, es un hombre fuerte, ¿sí? Es poderoso, que tiene sus herramientas. Y cuando está, dice, guarda su palacio, está en paz. Pero dice, cuando viene otro más fuerte, ¿y quién es ese otro más fuerte? El reino de Dios. Jesús. Jesús acababa de expulsar a un demonio mudo. Ningún hombre lo había hecho hasta ahora. Y lo expulsa sin ningún tipo de show, mostrando que él era el Hijo de Dios. Entonces, dice, le vence. Le vence. Le quita las armas en que confiaba. Y reparte el botín. Satanás es poderoso, pero Dios es más poderoso. Jesús es más poderoso. Mira lo que dice, vamos ahí a 1 Juan 4:4. O si no, yo lo leo para que no perdamos tiempo porque todavía me quedan un par de puntos. 1 Juan 4:4 dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Qué significa esto? Que un cristiano jamás va a poder ser endemoniado. Jamás. Jamás, porque el Señor Jesucristo vino a nuestro corazón. Y no puede morar en nuestro corazón el reino de las tinieblas y la luz al mismo tiempo. Ya hemos visto y ya vimos lo que está enseñando el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo también está enseñando esto. Que o estás 100% con el reino de las tinieblas o estás 100% con el reino de Cristo, de Dios, de la luz. En tu corazón no hay mitad y mitad. No es que el Espíritu Santo mora en un rincón y el demonio va a morar en otro. Eso no es así. El Espíritu Santo mora en tu vida y te ha sellado, dice Efesios, que Dios te ha sellado con el Espíritu Santo en la promesa. Desde el día en que creísteis. Así que eso de que un cristiano puede ser endemoniado, eso no es algo que nos enseñen las Escrituras. Pero Jesús es más fuerte. Ahora, hay una cosa. El 23 dice, el que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo recoge, no recoge, desparrama. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Son dos reinos totalmente contrarios. Y hay una decisión que tú tienes que tomar. Las personas de este mundo o son de Satanás y sus demonios, del reino de las tinieblas, o son del otro lado, ¿ves? No hay terreno neutral. No hay personas en este mundo que digan, no, yo parece que sí, voy acá y voy para allá. No, eso no existe. Este mundo no tiene término medio. En este mundo están los hijos de Dios y los hijos del diablo. Suena fuerte, pero así es. Están los hijos de Dios y los hijos del diablo. Pero ¿sabe cuál es la buena noticia?
que Dios ama a los perdidos, a los que están allá, engañados por Satanás, y los quiere traer al reino de las tinieblas. Y de hecho, eso ha hecho con cada uno de nosotros nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que ha hecho con tu vida y eso es lo que ha hecho con mi vida, ¿no? Mira, por favor, anda a Efesios capítulo 2. Versículo 1. Vamos a leer hasta el 4. Y Él os dio vida, dice Jesucristo, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. ¿Conforme a quién? Conforme al príncipe de la potestad del aire, Satanás. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, los que todavía no han venido a Cristo, entre los cuales también todos nosotros, vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás, pero Dios, que es rico en misericordia, gloria a Dios, por su gran amor que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Dónde estábamos antes? En el reino de las tinieblas. Por eso, hermanos, cuando nosotros luchamos, no luchamos contra las personas. Luchamos contra principados, contra Satanás y sus demonios. Esa es nuestra lucha, dice Pablo en Efesios. Y tenemos las herramientas para eso. Pero no nos equivoquemos de enemigo. A veces nosotros decimos, ¡ay, este pecador inmundo que está ahí hablando! Porque yo era un pecador inmundo que también hablaba como él hablaba antes. Pero que él puede ser, que Dios, que es rico en misericordia, como a mí me trajo de las tinieblas a la luz, puede traer a todas esas personas que están engañadas de las tinieblas a la luz. ¿No es maravilloso? Oremos por el mundo engañado. Oremos por el mundo engañado. Oremos por este mundo que está en tinieblas y engañado por Satanás, que Satanás los tiene esclavizados. Oremos para que el Señor abra sus ojos y vean el amor que Dios tiene hacia ellos, que los quiere trasladar de las tinieblas al reino de la luz como nos hizo con nosotros. Nunca te olvides eso, que tú eras uno de ellos. Yo era uno de ellos. Yo estaba también en el otro bando. Pero Dios, que es rico en misericordia. ¿Sabes por qué fue? Por misericordia. Por nada más. Versículo 24, porque avanza el tiempo. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no hallándolo, dice, volveré a mi casa donde salí. Y cuando llega la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de que el hombre viene a ser peor que el primero. Si nosotros no leyéramos este pasaje en contexto, otra vez lo interpretaríamos mal. Muchos hablan de este pasaje para hablar de que el demonio vuelve. Pero fíjese bien lo que dice, por favor, leamos bien. ¿Cómo está la casa? Barrida y adornada. Una casa vacía. Una casa vacía. Dice que cuando el espíritu inmundo sale del hombre, no está refiriéndose a una persona que haya sido salva. No está refiriéndose a eso, para empezar. No está hablando de salvación. Está hablando de un demonio que salió de una persona, que fue a dar una vuelta y vuelve. Y encuentra la casa vacía. Hermanos, cuando nosotros, mira, y esto es importante, Dios puede sacar los demonios de cualquier persona. Jesucristo sacó los demonios de mucha gente, pero eso no significa
que esas personas a quien Jesucristo les sacó demonios se hayan convertido automáticamente en discípulos de Jesús. Porque para convertirse en discípulos de Jesús hay que tomar una decisión. Es como si dijéramos que cada persona que Jesús sanó se transformó en salva. No toda persona que sanó Jesús fue salva y no toda persona que Jesús echó fuera demonios fue salva. Por lo tanto, Jesús limpia a una persona, ya está bien. Echa fuera de un demonio, ok. Pero la persona tiene que tomar una decisión. Por eso Jesús dice, por eso es importante el verso anterior, ¿ves? El que no es conmigo, contra mí es. O sea, tienes que tomar una decisión. Si tú no tomas una decisión por Cristo, tu corazón está vacío. Tu corazón está vacío. Entonces viene el demonio y puede volver a vivir ahí mismo. Y trae otros 7 peores, dice, ¿verdad? Entonces, la casa barrida y adornada nos muestra un corazón sin Cristo. Un corazón sin cosas dentro. Un corazón que no está lleno, sino vacío. Y cuando un corazón está vacío y sin Cristo, es el corazón ideal para que Satanás venga y ponga toda su basura y toda su maldad en ese corazón y en esa casa barrida, vacía. Hermanos, voy a terminar. El rechazo a Jesús, escúchame bien, el rechazo a Jesús es la bienvenida a Satanás. Si tú rechazas a Jesús y rechazas su palabra, la Escritura, le estás dando la bienvenida a Satanás y sus demonios. No te engañes. Ahora, nosotros como creyentes, ¿qué podemos ver acá entonces? Que la misericordia de Dios a nosotros ha sido grande. Porque siendo engañados y estando en las tinieblas, la misericordia de Cristo nos hizo trasladar a la luz. Así es que toda la gloria es para Jesucristo. Y hoy el mundo está engañado, pero sabes, oremos. La oración es la herramienta que tenemos para que este mundo, si tienes algún familiar, amigo o vecino que no conoce a Cristo y que está siendo muy engañado, la oración puede mucho. Presentémoslo a Jesús, presentémoslo al Señor y oremos para que retroceda las tinieblas de la vida de esta persona y pueda al fin ver la luz de Cristo. Oramos.